Muy buenas a todos, soy Jixuan Chen y esta es mi presentación de la fase 2 del trabajo que estoy haciendo de IA generativa llamada Screen AI. ¿Qué es Screen AI? Es un programa que en la fase 1 y en la presentación de la fase 1 ya os hemos presentado la solución y además el problema que se presenta, que básicamente y resumidamente para no tomar toda la sesión de hoy, os resumo el problema y la solución que hemos planteado, que el problema es que en un entorno técnico bastante alto y sobre todo corporativo, que esto puede ser equipos técnicos, equipos de desarrollo que responden a clientes importantes, a clientes que tampoco tengan mucho contexto de que no sean tan técnicos, muchas veces cuando hacemos capturas de pantalla eh, de elementos complejos, por ejemplo, gráficas, información compleja como puede ser logs, son elementos muy técnicos que no puede comprender un stakeholder tampoco deben de entenderlo. Lo que se tiene que hacer es un resumen y muchas veces para hacer ese resumen textual de la captura se tarda bastante tiempo. Entonces aquí entra nuestra herramienta que se llama Screen AI, que lo que hace es, si se realiza una captura de pantalla, de lo dicho, de una captura con información compleja, lo pasa a una IA y este lo que hace es procesarlo y generar un resumen ejecutivo y claro para que lo pueda entender cualquier stakeholder. Y lo importante es el ahorro que se tiene de ese resumen que se tiene que hacer manualmente y solamente tendríamos que pasarlo por la IA, automatizarlo y pasarle la captura de pantalla junto al resumen y así se ahorra bastante tiempo. Entonces aquí en la segunda fase lo que tenemos sobre todo es un análisis profundo sobre todo de los riesgos y de la viabilidad de esta solución y alguna parte más. Pero bueno, vamos a empezar con esta presentación y os vamos comentando sobre la marcha. Pues con el resumen hecho os vamos a presentar en las siguientes diapositivas las tareas principales que hemos hecho en esta fase. Como podemos ver, aquí hay un análisis de carga operativa o de viabilidad que junto a otros análisis que son otros dos más, que es el análisis de naturaleza del lenguaje y la complejidad de juicio, lo que hacen es calcular si es viable la implementación de este sistema, de esta automatización al proceso del flujo de trabajo. Os vamos a presentar aquí solamente el análisis de viabilidad y ya en la memoria que os hemos presentado junto a esta presentación está los otros análisis. Aquí está basado en mi experiencia como consultor tecnológico, que básicamente sobre estas cifras estamos rondando, que lo importante es lo que vemos son 30 horas mensuales que se tarda en toda esta tarea que se puede automatizar. Entonces, sumado todo esto, tenemos un puntaje de 13 sobre 15 de la aptitud para la delegación de la IA generativa, que es bastante alto. Por tanto, es bastante útil y ahorra bastante tiempo la implementación de este sistema al flujo de trabajo. También hemos realizado la evaluación de impacto algorítmico, que esto pueden incluir elementos como la gobernanza RACI, que es la asignación de las responsabilidades de cada rol implicados en este sistema, o por ejemplo el Human in the Loop, que es la validación de la persona en sí y no de la máquina de la solución generada por la IA, que muchas veces y algunas veces puede ser errónea. Por otro lado, también tenemos la mitigación proactiva de riesgos.
que esto lo que hemos hecho es detectar los riesgos importantes que puede haber sobre este sistema y también las posibles soluciones que se tienen que seguir. Aquí os presentamos algunas que pueden ser, por ejemplo, la privacidad vulnerable o la inestabilidad de datos y las mitigaciones de cada riesgo, que es para la privacidad, pues el aviso de exclusión y para la inestabilidad de datos, el preprocesamiento activo. Luego tenemos el flujo de trabajo integrado o el diagrama de flujo, que esto lo que presenta es todos los procesos, tanto el input, el, el procesamiento de IA y el output que genera el sistema, que esto tenemos un diagrama aquí también que lo presenta mejor, que lo que vemos, por ejemplo, y en primer lugar, es el usuario, que lo que hace es realizar el input, que es el atajo de teclado configurado. Lo que se hace es una captura de pantalla automática que junto a un prompt configurado se pasa al Gemini API y este genera un resumen Markdown que se muestra al usuario. Tanto la captura de pantalla y el resumen también se guarda en una base de datos local para también luego poder revisitarlo si es necesario. Entonces todo esto es el flujo de diagrama que tenemos del sistema. Ahora os presentaremos el prompt que se le pasa para la generación del resumen, que por lo que podemos ver está dividido en 4 bloques: el contexto, la instrucción, el formato y el ejemplo. En el contexto lo que indicamos es el objetivo que tiene que realizar la IA, que en este caso es el resumen ejecutivo. Luego tenemos la instrucción, que son todos los elementos claves que tiene que tener en cuenta la IA a la hora de hacer el resumen, que esto por ejemplo puede ser el mensajes de error, alertas o por ejemplo si no distingue bien la información, que no se la invente, que esto viene bastante bien a la hora de estandarizar la respuesta. Por otro lado tenemos el formato que también ayuda a la estandarización porque le indicamos que qué formato tiene que devolver la salida, que es el Markdown, y luego el bloque de eh, todo el formato en sí del contenido, que puede ser resumen, elementos detectados, interpretación y observaciones. Por último, tenemos el ejemplo, que lo que hace es reforzar todo lo anterior y estandarizar más la respuesta. Lo que hacemos es mostrarle un resumen de todo, un ejemplo de todo lo que queremos que devuelva, y lo que hace es eh, minimizar la variabilidad que tiene la IA y que todas las respuestas sigan la misma estructura y no se vaya por otro, por otro resultado que no se quiera. Ahora que os hemos presentado el prompt, os vamos a presentar como la última parte las herramientas usadas, que esto ya lo hemos presentado en la primera fase, pero los eh, mostramos aquí resumidamente también. Las herramientas que hemos usado son básicamente dos principales, que son el lenguaje de programación, que es Python, y luego el modelo de GenAI, que es Gemini, que usamos su API. ¿Por qué Python? Python es un lenguaje bastante flexible y sobre todo a la hora de usar IAs y automatizaciones. Y además es un lenguaje rápido. Entonces, lo que tenemos es bastantes librerías que podemos usar para poder desarrollar el sistema. Estos también, por ejemplo, son los que formatean la salida, que es el formato Markdown, y también otra librería es el de Tkinter, que es como la interfaz que usamos, o sea, la librería que usamos para desarrollar la interfaz. Y por otro lado tenemos Gemini API, que esto lo usamos, este modelo sobre todo,
porque tiene un modelo multimodal, que es lo que necesitamos, un modelo que procese texto e imagen, porque se va a procesar capturas de pantalla, y también es bastante accesible porque tiene bastantes modelos de suscripción, tanto gratuitos para hacer pruebas piloto como otros modelos más caros que también son más potentes, que pueden escalar bastante fácilmente si se quiere evolucionar el sistema. Entonces, con esto tenemos la presentación de toda esta fase y las tareas que hemos realizado. Muchas gracias.